Estamos aquí en el estudio con nuestra compañera El María Angulo para algunas reacciones, ¿no? Ya que nos va dejando la noche. Así es, Rosa. Buenas noches, Rodrigo, y buenas noches a los invitados. Iniciamos esta ronda de reacciones que ha dejado sin duda el inicio del conteo en esta jornada electoral con el trino que ha hecho el expresidente Barack Obama en referencia al proceso que se adelanta en este momento. Él ha sido muy directo y claro en este momento. Ha recordado la situación que se vivió en el año 2020 cuando se necesitaron, de hecho, varias jornadas para llevar a cabo el proceso de conteo de estos votos. Dijo que es muy probable que no sepamos los resultados totales durante esta noche y también le pidió paciencia a los ciudadanos, tanto los simpatizantes demócratas como republicanos, y mayor responsabilidad a la hora de compartir contenidos en redes sociales. Para hacer este comentario utilizó la red social X, antiguamente denominada como Twitter, y señaló, abro comillas, no compartan nada antes de verificar sus fuentes, dejen que el proceso siga su curso. Contar cada papeleta lleva tiempo. En la misma línea, Rosa y Rodrigo, también se pronunció la vicepresidenta y también candidata demócrata Kamala Harris, quien también destacó el papel de la misión de conteo electoral, del conteo de las papeletas, pidió mayor respeto y agradecimiento por las personas que en este momento llevan a cabo el conteo de los votos. Dijo, votar es la libertad fundamental que abre el camino a otras libertades, haciendo atribución también a algunos de los comentarios que hizo a lo largo de su campaña sobre el respeto de las libertades y también en una clara atribución a las referencias que había hecho el líder republicano Donald Trump. Dijo, gracias a los trabajadores electorales y a los funcionarios que trabajan incansablemente para garantizar que se cuente cada voto. También en la otra red social, en Truth Social, Donald Trump dijo que se hablaba mucho de trampas o fraudes masivos en Filadelfia. Un comentario que no pasó desapercibido, de hecho generó dos reacciones inmediatas. La primera fue la del comisionado de la ciudad de Filadelfia, quien dijo que estas acusaciones no tienen fundamento y que en caso de que él tuviera las pruebas para demostrar ese presunto fraude, debería mostrarlas y no solo generar polémica en esta red social. De hecho, lo que dice este comisionado, Seth Bluestein, es que las quejas y las acusaciones sobre irregularidades en el marco de esta jornada electoral deben ser entabladas no a través de redes sociales, sino mediante los recursos jurídicos pertinentes. En la misma línea, el fiscal del distrito de Filadelfia, Larry Carson, se pronunció también rechazando las acusaciones que tildó como infundadas. Abro comillas para expresar lo que dijo puntualmente en la red social X. El único comentario sobre fraude masivo que lo ha hecho Donald Trump carece de una base fáctica en las fuerzas del orden y que requiere también mayor argumentación y pruebas para hacer una atribución de este nivel. Saliéndonos un poco de este tema y pasando más a cómo se ha llevado a cabo esta jornada, vemos que ambos partidos han usado las redes sociales, tanto Truth como Twitter, para reforzar muy en el último momento el respaldo de sus simpatizantes. Vemos como en el caso de Trump volvió a compartir un video desde su residencia, el amplio salón de la residencia en Mar-a-Lago, Florida, en el que se encuentra y donde llevará a cabo esta noche una suerte de celebración. Él ha asegurado en esta red social que esta noche disfrutará de una suerte de triunfo. En referencia a esto, pocos minutos antes, Elon Musk aseguró que haría presencia en esta celebración, pero también en la misma línea, pero de un lado mucho más formal y hasta expresando preocupación, el presidente Joe Biden pidió a sus simpatizantes que sigan expresando respaldo a la candidatura de Kamala Harris. Bueno, pues vamos a continuar, pero me gustaría hablar un momento con nuestros invitados, porque es muy importante lo que ha dicho Donald Trump, y es que al principio Rosa había dicho, bueno, que se relaje la gente, que no va a haber violencia, pero estos comentarios recuerdan un poco hace 4 años de nuevo a esos comentarios también que ha ido dedicando en los últimos años sobre un posible fraude electoral que por ningún momento se ha demostrado en los últimos años. Lucas, quería preguntarte ¿qué puede estar buscando con esto Donald Trump? Rosa, perdón, dime. Sí, no, Rodrigo, solo te interrumpo brevemente para anunciar que el estado de Ohio, también en este cinturón del óxido, como comentabas, en el noreste del país, ha sido ya decantado para Donald Trump con 17 votos electorales, lo que sitúa esta contienda hacia
a los 270, con 137 para Donald Trump, 99 para Kamala Harris. De nuevo, ninguna sorpresa a este punto de la noche. Ahora sí, Rodrigo, ya puedes seguir con la pregunta. Bueno, desde luego, pues como insistimos, ¿no? Vamos paulatinamente conociendo algunos de los estados. Será, por tanto, seguramente más a lo largo de la noche que vayamos conociendo estos estados péndulo. Pero Lucas le preguntaba, ¿cómo podemos entender que Donald Trump esté lanzando estos mensajes? ¿Puede ser nerviosismo? ¿Es una táctica? Porque estamos viendo que las autoridades desmienten lo que dice. ¿Cómo decirlo? Muy probablemente, de nuevo, esto no tendrá mucho efecto en la forma en la que los votantes ya han decidido ir a votar y se han decantado ya en las urnas, eso es otra cosa, pero es una estrategia muy común en muchos candidatos en muchas partes del mundo que yo me atrevería a clasificar como candidatos que participan en sistemas democráticos casi que iliberales o candidatos iliberales. Es muy extraño, lo hemos visto con mucha más frecuencia, sobre todo entre los partidos de derecha a lo largo y ancho del mundo. En Europa es también particularmente frecuente. Muchos candidatos como Erdogan también hacía lo mismo. También sucedía lo mismo en Italia hasta cierto punto con las elecciones de la Lega. Es decir, es como una cosa relativamente frecuente también en candidatos que son muy parecidos a Donald Trump. De pronto no en la forma en la que se comportan, pero sí en la forma en la que piensan sobre la política nacional y la política exterior. En este sentido, yo diría que pues, esta no es exactamente como una estrategia política para lograr obtener mayor votos, mayor cantidad de votos, ni nada por el estilo, pero sí es de algún modo la táctica esencial que Trump ha estado manejando siempre para causar desorden. Trump es particularmente experto manejando redes sociales, es muy hábil, es impresionante y le va muy bien. No necesariamente manipulando, no estoy convencido de que podamos decir manipulando, pero le va muy bien moldeando la forma en la que la opinión pública que lo sigue y que le es muy fiel hace las cosas. Es decir, de alguna manera él también se ha acostumbrado a ver que la política y también la plataforma enorme que le dan las redes sociales le permiten tener no solo alcance en términos de discurso, sino alcance material. Vimos eso con lo que ocurrió con la toma del Capitolio el 6 de enero, que es probablemente el ejemplo material más crudo de lo que puede ocurrir cuando un candidato que tiene orientaciones relativamente iliberales se toma el poder en ese sentido. Sobre todo el poder en términos de retórica en los medios, en las redes sociales sobre todo. Y pues sí, es una pequeña estrategia para realmente poder desestabilizar más bien la opinión pública en un momento postelectoral. Efectivamente, como bien señalas, con el asalto al Capitolio ya vimos esta negativa a reconocer la derrota. ¿Podemos enfrentar un escenario parecido, Rafael? Yo creo que sí, y yo creo que en ese sentido es uno de los errores más recurrentes que comete Donald Trump. Hace 4 años, o en el 2016, él decía que iba a limpiar el pantano de Washington. Y ahorita él habla de enfrentar el Deep State, es decir, refleja la profunda desconfianza hacia la burocracia estatal en todos los niveles. No confía en el sistema judicial, no confía en las autoridades locales y estaduales que se encargan de los procesos electorales y, por supuesto, coloca una presión innecesaria que muchos conservadores rechazan y que ahí puede haber pistas de si en estados como Carolina del Norte, en estados como Georgia, que fue donde hubo el más grande enfrentamiento, alrededor de 11.790 votos, que era lo que le exigía a Donald Trump a las autoridades estaduales que pudieran encontrar para cambiar el resultado hace 4 años, pues creo que es ahí donde comete el profundo error. Bueno, pues es interesante. Vamos a hablar mucho seguramente ya conforme vayamos conociendo más resultados, porque como decíamos en la introducción, Rosa, es una de las grandes preguntas que sobrevuela quizás en la política estadounidense, también en todo el mundo, si vamos a volver a ver un espectáculo como el del 6 de enero del año pasado, de hace 4 años. Pero vamos a ir de momento hasta Texas, Rosa. Tenemos nuevo resultado. El segundo estado que más votos electorales otorga, 40, van para Donald Trump. Tampoco es una sorpresa, aunque bueno, algunos hablaban de que quizás Kamala Harris pudiera asaltar este estado. Parece difícil que también vayan a quitar en algún momento, porque en los últimos tiempos hemos visto cómo se ha pintado de rojo también Texas. Sí, pero como nos comentaba Marta Imuni, su invitada, es un estado que parece que poco a poco se va degradando hacia el lila y está viendo un poco su demografía cambiar en los últimos años. Un resultado bastante ajustado, como bien señalaba Rodrigo.
y 177 votos electorales ya para Donald Trump, frente a los 99 de Kamala Harris. Rosa, si quieres nos vamos a ir hasta Nueva York, porque hemos estado hablando de este estado. Allí tenemos ya también los votos electorales repartidos, así que conectamos con Mamen Sala. Mamen, ¿cómo se ha recibido allí esta votación? Muy buenas noches, pues ya lo estáis viendo aquí ahora mismo. Este aplauso que acabáis de escuchar estaba dedicado a Kirsten Gillibrand, que como sabéis es la demócrata que se presentaba a ese escaño que quedaba liberado, que se estaba repartiendo aquí en Nueva York. Un escaño que Gillibrand ha estado ocupando durante ya los tres últimos elecciones que ha habido. Lo ha vuelto a recuperar, era algo que se esperaba, se batía con un republicano ex detective de la policía de Nueva York, que pues la verdad no tenía muchas esperanzas. Aquí también en Nueva York, como ya sabéis, han cerrado esos colegios electorales en un estado históricamente demócrata, donde tampoco se esperaban muchas sorpresas. Y lo que sí que sabemos es que se están teniendo lugar una serie de protestas en las calles, protestas anti-Israel, de centenares de personas que han salido a las calles a protestar, que no están de acuerdo con ninguno de los dos candidatos, porque aquí muchos lo que se quejan precisamente es de que ninguno de los dos ha dicho que va a dejar de enviar armas a Israel, y que ninguno de los dos ha explicado realmente cómo frenará ese conflicto que está teniendo lugar en Medio Oriente, y que en estas elecciones le podría salir pues caro a la vicepresidenta Kamala Harris por la gestión que ha hecho el gobierno del conflicto hasta ahora. Pero aquí, como podéis ver, tenemos justo detrás, no sé si la podéis ver porque estamos muy apretados, pero está esa senadora demócrata, Kirsten Gillibrand, acompañada también de la gobernadora del estado de Nueva York, Kathy Hochul, que además pues también acaba de ofrecer unas palabras para felicitar a su compañera por ese logro que acabamos de conocer hace pocos minutos. Bueno, pues Mamen, quería preguntarte precisamente por esas protestas. No solo las hemos visto hoy, desde luego la hemos visto en los últimos meses. Y hay un tema clave, porque ha sido especialmente la juventud la que ha acudido a esas protestas. Hemos visto muchas quejas de la juventud diciendo, bueno, no nos gusta Donald Trump, pero es que o damos un voto a los demócratas sin que nos despierte ningún tipo de ilusión, o tampoco queremos votar por los demócratas. Se está desapegando parte de la juventud de este sistema bipartidista en el que vive Estados Unidos. Totalmente, está muy bien explicado, porque ese es precisamente el sentimiento que se encuentra entre los jóvenes. No están a favor de Donald Trump, pero tampoco quieren apoyar a Kamala Harris porque no están nada contentos con la gestión que ha hecho el actual gobierno del conflicto en Medio Oriente. Como decías, esos movimientos estudiantiles que vimos a lo largo y ancho del país al principio del verano comenzaron aquí en Nueva York por esos jóvenes que están desencantados, sobre todo con la política. Han dejado a un lado ese bipartidismo que han podido ver en sus casas, o continuar con esa tradición demócrata. Por ejemplo, en estados como Nueva York se han desligado, por así decirlo, de sus familiares, y muchos de ellos pues ya empiezan a decir que se plantean votar al republicano por no votar a Kamala Harris, a la demócrata, en un voto de castigo por lo que está ocurriendo en Oriente Medio. Y va a ser un voto muy importante, un electorado crucial para hacerse con esta carrera a la Casa Blanca, porque este año han votado más de 40 millones de jóvenes, 8 millones de ellos lo hacían por primera vez, y nosotros que hemos hablado con varios de ellos a lo largo de estos meses preparando los diferentes reportajes, pues la sensación que transmiten es precisamente esa: mucho enfado, se sienten abandonados porque no les están haciendo caso de sus peticiones, que quieren que las universidades, por ejemplo, del país dejen de financiar empresas que ayudan a enviar armas a Israel, y están enfadados y decepcionados con la política. Esos son los dos mensajes que transmiten aquí los jóvenes. Así que será muy interesante ver cuál ha sido su comportamiento, que hasta ahora tendía a apoyar, a favorecer a los demócratas. Será muy interesante ver qué ocurre en estas elecciones del 2024. Pues sin duda, Mamen, veremos cómo ha votado la juventud más allá de Nueva York, con estas prioridades tan particulares que nos señalas. Ahora vamos a ir al estado de Georgia, donde ya la hemos presentado, se encuentra Eumar Essa, nuestra enviada especial.
un estado, lo saben, en disputa clave para estas elecciones y donde parece que el recuento ya ha avanzado hasta el 70% de los votos emitidos. Eumar. Pues sí, ya muestra un favor popular hacia Donald Trump, 6 puntos porcentuales de ventaja. Los que tienen en este momento llegaron a ser 11 en algún momento, luego se redujeron a 5, pero ha ido ampliando nuevamente su ventaja, como decías, con el 70% de los votos ya escrutados, hasta sumar esos 6 puntos de ventaja sobre Kamala Harris. Y nosotros nos encontramos en la llamada Watch Party o fiesta de seguimiento de los resultados, donde hace rato que no vemos a la gente animarse y celebrar. Aquí han participado congresistas federales, también está previsto que intervenga el gobernador de Atlanta y también representantes y senadores del estado. Han estado tratando de animar, de incentivar al público que hace rato gritaba cuando se adjudicaban las victorias en los estados que se han decantado por el lado demócrata, pero hace rato se ha quedado en silencio y a la expectativa de lo que pueda suceder. Este es un estado en el que la ley electoral fija unos plazos de todas maneras bastante amplios para terminar de reconocer los resultados. A las 8 de la noche comienza el escrutinio, que es el que se realizó primero, del voto en ausencia o voto anticipado, y hasta las 12 de la noche tienen los funcionarios electorales para informarle al secretario de Estado, que es la máxima autoridad electoral de este estado, el número total de boletas y realizar un proceso que se denomina reconciliación o conciliación de votos, que es explicar las discrepancias que se hallen en el proceso del escrutinio. Por ejemplo, más boletas emitidas que votantes registrados en el proceso electoral, que pueden ser cosas que se produzcan, por ejemplo, circunstancias que se produzcan, por ejemplo, cuando un votante daña de manera accidental su boleta y tiene que ser provisto con una nueva boleta para poder completar su participación. Luego, hasta el 22 de noviembre no hay, digamos, un plazo, o sea, el 22 de noviembre se vence el plazo para que el secretario de Estado ya dé oficialmente los resultados que han sido auditados, que han pasado por un proceso previo de posibilidad de solicitar recuento por parte de los representantes de los partidos involucrados. Ya hoy conoceremos un escenario, pero será ratificado y certificado el 22 de noviembre. Eumar, como bien nos señalabas, lo que estamos mencionando es una tendencia, lejos de ser un resultado confirmado en este estado de Georgia. Seguiremos conectando contigo a lo largo de esta noche para ir actualizando lo que sucede en este estado en disputa, que, como bien nos comentaba Eumar, fue el escenario, digamos, de el intento de fraude electoral por parte de Donald Trump. De esto está acusado en uno de los 4 procesos penales y, según señalan varios analistas, este es uno de los casos más fundamentados en contra del expresidente. Sin embargo, Lucas, parece que tanto el caso de Georgia como el de Stormy Daniels, donde ya, como decíamos, ha sido hallado culpable, como el resto de casos que se han abierto contra el expresidente. Recordemos, el de Stormy Daniels se trataba de haber ocultado, pagando con dinero de su campaña, un soborno a la actriz porno Stormy Daniels para hacerla callar respecto a una relación extramatrimonial que tuvo el expresidente en ese momento candidato. Luego también está acusado por la manipulación de documentos clasificados y federales, los llevó a su mansión de Mar-a-Lago, en Florida. Luego está la cuestión federal que terminó con el asalto al Capitolio y este caso de Georgia de intento de manipulación de los resultados electorales. ¿Le han pasado factura estos casos a Donald Trump? ¿Le han beneficiado, Lucas? ¿Qué opinas?
Por lo pronto, parece que más bien dentro de su propio electorado se ha visto particularmente beneficiado por el asunto. Como estábamos diciendo antes, Trump es muy hábil en poder moldear a su propio electorado. Y de hecho, la estrategia por redes sociales y todo este asunto de no creer en la legitimidad de las instituciones políticas, tanto a nivel internacional como a nivel local, le ayuda un montón, sobre todo para poder consolidar todavía más un voto que ya prácticamente es seguro, pero también de alguna manera le sigue hablando a aquellos votantes que se sienten desencantados, no solo por los efectos negativos que sienten de la globalización, sino también por cosas que sienten que son nocivas de su propio sistema electoral y de su propia economía interna. Entonces, en el fondo, cuando Trump de alguna manera dice como, no crean en los resultados de las elecciones e incita a la gente a luchar en contra de la institucionalidad americana, también logra articular ese discurso de no creer en las instituciones con, por los laditos, como un cierto empujón a no creer tampoco en las instituciones de justicia. Y eso es gravísimo en el sistema americano. En el sistema político de los Estados Unidos y en su sistema social, realmente hay solo dos cosas que tienen un valor que está por encima de cualquier otra en el mundo. Una es la verdad y la otra es la libertad. Entonces, en el momento en el que un candidato pone en cuestión y logra realmente cuestionar de una forma casi sin discusión estos dos principios básicos de la sociedad americana, la gente se siente empujada a creerle. Y naturalmente la gente que se ha sentido rechazada, rezagada y excluida por los fenómenos globales, que es generalmente la gente que suele votar por él, le da todavía más apoyo en este sentido. Eso es probablemente lo que hizo también que en enero viésemos el asalto al Capitolio, por ejemplo, y pues en el fondo, digamos que Trump espera muy probablemente que ganando la presidencia o recibiendo un apoyo popular particularmente amplio, él tenga, inclusive estando fuera de la presidencia, suficiente influencia sobre o los fiscales de distrito o otras instituciones del sistema judicial para poderse quitar los procesos de encima. En el caso en el que él llegue a ser presidente, por ejemplo, como él es el que decide quién es el Attorney General, es decir, esencialmente el ministro de la Justicia, el director del Departamento de Justicia, él espera que tenga más margen de maniobra en el momento en el que sea elegido. Pero incluso si no lo es, tiene suficiente apoyo popular como para poder sostener su carrera política en otras instancias y de todos modos incluso suficiente influencia política como para poder hacer que la población civil ponga gobernadores que le beneficien en los estados en los que tiene abiertos casos estatales y no federales. Exactamente. Sí, bueno, tenemos que dar un dato. Vamos a seguir ahora con esta discusión, pero hay que dar un dato muy importante porque en Florida hay un varapalo para Ron DeSantis. Parece que no está saliendo esa votación por si se restringe el derecho al aborto o no, así que de momento tenemos que hablar de varapalo para Ron DeSantis. Si quieren vamos a analizarlo también, pero antes me gustaría seguir con lo que estamos hablando con Donald Trump, con los casos penales y la justicia tan importante en Estados Unidos. Pero es que hemos visto que durante su presidencia nombró a algunos fiscales, nombró a altos cargos de la judicatura. Es una injerencia mucho mayor de la vista hasta ese momento. ¿Ha existido siempre? ¿Y qué podríamos ver ahora si vuelve a llegar Donald Trump? Yo creo que el presidente Donald Trump aprovechó momentos particulares. Por ejemplo, ha sido uno de los que más ha nominado y efectivamente seleccionado jueces para la Corte Suprema de Justicia. Y ahí vemos un elemento importante alrededor del tema del aborto y de Roe versus Wade. Pero al mismo tiempo aprovechó, y siempre lo he dicho, lo que los demócratas no supieron aprovechar cuando tuvieron mayorías, y es nombrar el mayor número de jueces a nivel federal y a nivel estadual. Y ese elemento fue rápidamente aprovechado por los republicanos, especialmente durante los 2 primeros años del gobierno de Donald Trump. Entonces, utiliza el sistema judicial hábilmente para copar espacios que habían sido dejados por los demócratas y que no habían sabido aprovechar porque los que proponían eran bastante contestados, porque no tenían el apoyo suficiente, y además ha utilizado todos los recursos legales en un sistema garantista como el de Estados Unidos, alrededor de exponer, apelar y llevar su caso hasta las más altas instancias para tener un resultado favorable.
Aprovechando que señalas esta nominación de Donald Trump de magistrados a la Corte Suprema, 3 magistrados que permitieron un equilibrio que favorecía a los jueces más conservadores y que derogaron esta sentencia Roe versus Wade, que desde los años 70 protegía a nivel federal el derecho al aborto. Vamos a conectar, porque ahora sí que lo tenemos con nosotros, a Anthony Belchi, quien está en Florida y que nos va a ampliar sobre este referendo que ha sido una victoria, hacemos esta corrección, para el gobernador Ron DeSantis y sus políticas, digamos, restrictivas en términos de derechos y libertades de género. Anthony, ¿cuál ha sido este resultado? ¿Qué es lo que implica este referendo? Pues sí, la verdad es que este referendo, la enmienda número 4, que se había popularizado mucho aquí en el estado de Florida y de hecho había sido la piedra angular de la campaña electoral aquí en el estado, porque había suscitado muchas opiniones a favor y en contra, y consideraban las campañas que a través de esta enmienda, la número 4, podían acabar de arañar votos de alguna manera por parte del Partido Demócrata. Lo que veían es que gracias a esta enmienda, defendiendo esta enmienda, sí que podían ganarse el apoyo de los votantes. Pero aquí en Florida no ha sido así, no ha conseguido ni siquiera el 50% del apoyo. Para que pase una enmienda se necesita el 60% del apoyo de los votos. Ha conseguido el 43% de los votos. Esa iniciativa sobre el aborto decía explícitamente que no iba a haber ninguna ley que prohibiese o que restringiera el aborto antes del punto de viabilidad, que es ese concepto lo que tiene que ver es cuando el feto podría sobrevivir fuera del útero. Es decir, ahora hay una ley vigente firmada por el gobernador Ron DeSantis que prohíbe los abortos más allá de las 6 semanas. Con esta enmienda, si se hubiese pasado, contemplaba que se pudiesen realizar abortos a partir hasta las 24 semanas. Esta iniciativa sobre el aborto era muy defendida sobre todo por médicos que practicaban el aborto en el estado de la Florida. Decían que 6 semanas era muy poco tiempo para identificar cuando una mujer está embarazada y tener margen suficiente para practicar el aborto, y muchas organizaciones señalaban que esta situación, esta ley que había impulsado el gobernador Ron DeSantis, estaba obligando a que muchas mujeres tuviesen que irse a otros estados más permisivos para poder practicar el aborto, pero no todos, porque decían las minorías, por ejemplo, las comunidades latinas, los afroamericanos, no pueden costearse quizás un tratamiento fuera del estado, no pueden pagar un viaje, una estancia, y se ven obligados muchas veces a ir a clínicas clandestinas. Por eso defendían que hubiese esta aprobación de la enmienda número 4 para proteger el aborto, para defender el aborto en Florida, pero no ha sido así. Se ha conseguido el 43% de los votos, solo ha conseguido eso, con lo cual no va a pasar aquí en Florida. Pues, Anthony, muchas gracias por esta explicación. Como bien señalas, los médicos apuntan a que 6 semanas se puede confundir, ¿no?, prácticamente con un retraso en la llegada de la menstruación. Precisamente hablemos de Ron DeSantis, porque es una de las figuras que se lanzó a las primarias republicanas contra Donald Trump, intentando en algunos casos incluso adelantarlo por la derecha, y sin embargo fracasó. ¿Qué nos indica esta abrumadora, digamos, fuerza que tiene Donald Trump dentro del Partido Republicano, en que se ha llevado a todos sus rivales por delante?
Yo creo que el presidente Donald Trump fue muy hábil en colocar personas afines a su causa en la dirección del Partido Republicano desde el primer momento y personas que le eran significativamente fieles y por lo tanto tuvo un trabajo organizado y equilibrado para tener ese control. Tal vez las cabezas visibles más importantes fueron Ron DeSantis, del cual se burlaba de manera importante, y al mismo tiempo Nikki Haley, de Carolina del Norte. Ambos lo intentaron, dos sureños muy sólidos en sus estados. El gobernador Ron DeSantis tiene un importante reconocimiento en su estado. Trabajó de manera incansable en distintos momentos difíciles como la temporada de huracanes, pero Donald Trump ha sido una figura avasalladora. En ese sentido, a pesar de su edad, a pesar de sus posiciones, logró capturar y alejar a las personas tal vez más moderadas como Liz Cheney, como Mitt Romney o algunos otros que durante mucho tiempo lo han criticado de manera constante. Yo creo que ahí es donde se puede evidenciar la capacidad de atracción que ha tenido y muchos de los que incluso lo criticaron tanto en Senado como en Cámara, viejas figuras como Mitch McConnell del Partido Republicano, pues también finalmente tuvieron que sucumbir. ¿Y por qué lo hacen? Yo creo que hay un elemento central. Donald Trump pone de manifiesto una agenda conservadora atractiva. Hoy el Partido Republicano es quien está liderando la votación. Hoy es el que lidera la agenda. Hoy es el que pone los temas principales de discusión. Ahí es donde el presidente Trump ha tenido un liderazgo. Podríamos discutir si todo lo que dice es cierto. Podríamos criticar el tono y la forma, como lo señalamos antes, con un tono bronco, grosero, altanero, pero sin duda alguna ha sido la estrategia, porque recordemos que durante la presidencia de Barack Obama, las ideas republicanas y conservadoras en los Estados Unidos estaban de capa caída. John McCain y Mitt Romney no lograron hacer un elemento de presión y un elemento de contención a la abrumadora mayoría que planteaban en ese momento los demócratas. Entonces creo que ha sabido afinar distintos momentos. La lógica política al interior del partido, la lógica discursiva alrededor de qué se debate y en qué momento se debate y al mismo tiempo los resultados. Hoy los republicanos son una opción, son incluso mayoría en varios de los estados que pueden ser bisagras y que tienen sin duda alguna una posición favorable en este momento. Bueno, me gustaría hablar un poquito más de Ron DeSantis, porque bueno, estuvo intentando ir como candidato republicano hacia la Casa Blanca. Finalmente podemos decir que Donald Trump se lo comió, incluso en un momento en el que parecía que Ron DeSantis podría ser incluso más radical que Donald Trump. Pero no vamos a hablar solamente de él, sino quizás de esta derechización todavía más del Partido Republicano. ¿Qué significa que no solo la figura más importante del partido, sino algunos de sus representantes más destacados sean representantes cada vez más derechizados? Ha perdido por completo el ala más moderada del partido, ya no el control, sino cierta preponderancia dentro de, no de las bases, pero sí del aparato del partido. Esa es una muy buena pregunta, Rodrigo. Y la pregunta también es si ha sucedido lo mismo en el Partido Demócrata. Recordemos que figuras fulgurantes como Alexandra Ocasio-Cortez del estado de Nueva York también han influido a que el Partido Demócrata busque una senda particular que se aleja del bipartidismo y del consenso. ¿Dónde inicia? ¿Quién lanzó la primera piedra? Es difícil responder esa pregunta, pero sin duda alguna la presidencia de Barack Obama influyó. El hecho de establecer un sistema de salud pública federal, el hecho de tener políticas de avanzada para el consenso bipartidista en política exterior, como el volver a tener relaciones con Cuba, el hecho de pensar en más subsidios y ayudas federales, generó un profundo cisma, no solo en el sentido de guiar a los demócratas un tanto ligeramente hacia la izquierda, sino al mismo tiempo de buscar una opción como la que llegó, que fue el presidente Donald Trump. Y eso nos genera un problema, y es que esos representantes a la Cámara o senadores de ambos partidos que buscaban el consenso, pues han sido muy fuertemente criticados, como algunos de los ejemplos que ya coloqué, y al mismo tiempo que los más jóvenes busquen en el ala más radical de cada uno de los dos partidos la forma de ganar las elecciones, porque los debates alrededor del Senado
y de la Cámara también reflejan esos profundos enfrentamientos que hoy se están dando alrededor del aislacionismo en política exterior de los republicanos, alrededor de la necesidad de controlar, de modificar la política exterior de los demócratas hacia el Estado de Israel. Entonces tiene distintos componentes que se han ido generando alrededor de cada partido girando más hacia el lado extremo del espectro ideológico, se concreta en el tipo de políticas que pretenden impulsar y al mismo tiempo en el comportamiento exterior de los Estados Unidos. Bueno, ya para cerrar brevemente este tema, antes de avanzar, estamos hablando de pues algunas figuras como Ocasio-Cortez en el lado demócrata, pero sin embargo no han cogido la fuerza que sí han cogido estas otras figuras en el aparato republicano. ¿A qué lo podemos explicar? Quizás el aparato demócrata todavía tiene mucho más peso, o son las ideas en general que no calan tanto en una población estadounidense, que ha rechazado en los últimos años, después de la Guerra Fría también sobre todo, pues esas ideas más escoradas hacia la izquierda con ciertos enemigos, ¿no?, del Estado. Vamos a poner la Unión Soviética en aquel momento, hablamos de Cuba. Hablando de Latinoamérica, podríamos hablar de Venezuela. Es más difícil, quizás, para la izquierda en Estados Unidos llegar a ser un ente preponderante dentro de la política. Yo creo que son distintas causas, pero también hay un elemento central que se venía presentando en el sistema político de los Estados Unidos desde hace algún tiempo, y es la edad avanzada de los líderes políticos. Recordemos la edad de Nancy Pelosi, recordemos la edad de Mitch McConnell, o recordemos la edad de los jueces de la Corte Suprema de los Estados Unidos y de quienes al inicio del año 2024 iban a ser los candidatos de ambos partidos, que eran el presidente Joe Biden y el presidente Donald Trump. Nos damos cuenta que para las figuras jóvenes es difícil surgir en un sistema político cooptado por líderes del baby boom, líderes que nacieron incluso durante la Segunda Guerra Mundial y que sin duda alguna generan elementos muy difíciles de cambio y de transformación. Por supuesto que hay también otros elementos que se deberían tener en cuenta, y es justamente la reelección indefinida en Senado y Cámara. Se podrían tener otros elementos como la dificultad de transformar eso que usted señala. ¿Qué sucede cuando un candidato de izquierda como Bernie Sanders o como algunos otros quisieran despuntar? Tal vez Kamala Harris era ese claro ejemplo en el año 2020, cuando se posicionó más hacia la izquierda con la intención de catapultar su carrera política, y fue un candidato de centro y de consenso como Joe Biden, quien finalmente fue elegido como el candidato demócrata en ese momento y que finalmente ganó la presidencia. Continuaremos hablando más adelante de cómo la edad, entre otros elementos, crean grupos de votantes, ¿no?, con ciertas características parecidas. Pero antes vamos a dar paso a Marta Moya, porque desde Washington nos va a explicar la particularidad de un resultado que hemos conocido hace unos minutos, y se trata del resultado parcial de Nebraska. ¿Por qué parcial, Marta? Hola, Rosa. Creo que ha habido un error, porque lo que vamos a hablar es de Carolina del Norte, otro de los swing states de esta noche electoral, que entrega 16 votos al colegio electoral y que en estos momentos avanza su escrutinio. Hablamos de Carolina del Norte y me gustaría que viéramos en pantalla el mapa de esos condados del estado donde quizá tenemos que ponernos más en detalle a mirar ese estado, ¿no?, esos condados. Hablamos de esos condados como Wake o Durham, que son los que ustedes ven en el centro a la derecha de la pantalla. El condado de Wake es donde está Raleigh, que es la capital de Carolina del Norte, y Durham, esos suburbios que pues están a las afueras, en esa área metropolitana de Raleigh, que es la capital de Carolina del Norte. Ahí tenemos que ver si Kamala Harris mantiene los buenos resultados que tuvo Joe Biden en el año 2020. También tenemos que mirar al condado de Mecklenburg, que es el que ustedes ven abajo,
a la pantalla, y allí tenemos que fijarnos porque está en la ciudad de Charlotte. El conteo allí todavía va bastante lento en estos momentos, va más o menos en el 15%, y también es un gran foco de potenciales votantes demócratas. Si ustedes se fijan en el mapa a la izquierda, verán los condados de Swain y de Buncombe, que son dos condados que fueron muy afectados por el huracán Helene y donde las autoridades locales favorecieron que los electores pudieran emitir sus votos por anticipado de manera mucho más fácil tras el paso de ese huracán que Donald Trump ha instrumentalizado en ese discurso incendiario sobre que la Agencia Federal de Emergencias no hizo lo que tenía que hacer para asistir a los afectados por ese desastre natural. Y también los estados de Davidson, de Robinson y Davidson, que son los otros tres que ustedes ven allí, tanto abajo a la derecha como justo en el centro, son condados donde la situación demográfica ha cambiado mucho en estos últimos 4 años y donde también tenemos que fijarnos, porque hablamos de Carolina del Norte, que es un estado que tiene unos 11 millones de habitantes, un poco menos, donde hay 3 focos universitarios muy importantes y donde mucho electorado demócrata se ha trasladado a ese estado precisamente para estudiar en esas universidades. Entonces yo le quiero preguntar también en este momento a nuestra invitada, ¿qué podemos hablar de Carolina del Norte? Es un estado que es bastante pendular, que Donald Trump ganó por 74.000 votos en 2020, y si consideras que puede cambiar la tendencia en este 2024. Es muy difícil. Nomás con el triunfo tan pequeño de Biden hubo muchísima controversia. En Carolina del Norte ha ganado el Partido Republicano, sin contar a Biden, 11 de las 13 veces. Y las veces que se ganó fue Carter y Obama, las únicas 2 triunfos de los demócratas. Y si uno ve el mapa, que es increíble que hoy en día estamos viendo casi los barrios en cada uno de los estados, ya sí está de apretada la campaña. Los lugares que están más cercanos a unos estados históricamente republicanos, como son Tennessee y South Carolina, ahí es donde está la mayoría republicana de ese estado, mientras que al norte, que está más cercano a Virginia, hay unos focos y unas ciudades un poco más grandes donde hay universidades que tienen una afiliación muchísimo más grande con el Partido Demócrata. O sea, es casi que es un mapa pequeño de lo que es Estados Unidos y es creo un laboratorio de cómo está evolucionando la política en Estados Unidos. Estamos hablando de que las ciudades como Raleigh, Greensboro, Charlotte o Fayetteville pues congregan mucho del voto demócrata, esos núcleos urbanos donde generalmente se concentra el voto demócrata. Y en esas áreas rurales, por su parte, es donde se concentra el voto republicano. Tenemos que ver si, como decíamos antes, Kamala Harris consigue agrupar ese voto en las zonas suburbanas, no en los propios núcleos, sino en esas zonas donde hay casitas bajas, donde vive la gente con grandes estudios universitarios y con gran poder adquisitivo, que han ido cambiando un poco la tendencia de voto de los republicanos a los demócratas. ¿Es así? Incluso los propios votantes, cuando les han hecho preguntas sobre lo que les interesa de cada uno de los candidatos, muchos están a favor de Trump en temas como inmigración y en el manejo de la economía, y los mismos votantes están más con Kamala en el tema de aborto y en el tema de los servicios de salud. Así que son unos votantes que realmente son bisagra, los votantes también, en un estado muy interesante para estudiar en este momento. 16 votos electorales son los que entrega Carolina del Norte. El escrutinio continúa avanzando. Hablamos de que es un estado también con 2 millones de población afroamericana y 1 millón más o menos de latinos, que también pueden tener pues una decisión importante en esta jornada electoral. Sin embargo, otra de las carreras también muy interesantes en Carolina del Norte es la carrera por la gobernación. Y creo que Natalia Cabrera, nuestra corresponsal aquí en Washington DC, que está en la Casa Blanca, nos puede dar más detalles, porque allí hay una noticia regular para los republicanos. Natalia.
Marta, sí, justamente la agencia de noticias AP da como perdedor al candidato a gobernador Mark Robinson. Él había sido respaldado por Donald Trump y actualmente se desempeñaba como el vicegobernador. ¿Qué sucedió con esta persona? Resulta que él, a través de una investigación de la cadena CNN, que dio a conocer que su nombre de usuario en la red social X, antes Twitter, era el mismo que utilizaba en un correo electrónico antiguo y que a través de ese usuario y de ese correo electrónico había comentado en varios sitios porno y había dicho que se definía a sí mismo, lo cito, como un nazi negro. Esto además había hecho varios comentarios en los que mostraba su admiración por Hitler, lo cual de alguna manera volteó a la opinión pública, efectivamente al electorado, y no le dieron su apoyo, dándole la victoria al candidato demócrata por la gobernación de este estado. Desde luego, como también lo estabas mencionando, alrededor de 2 millones de personas son afroestadounidenses en este estado, representan alrededor del 20% de la población. Robinson es una persona afro. Entonces, desde luego, estos comentarios causaron un revuelo en el momento en el que se conocieron, aproximadamente cuando todavía faltaban 42 días para estas elecciones. Lograron mover la opinión de las personas y le dieron entonces el apoyo finalmente al Partido Demócrata. Desde luego, aún está por verse si estos 16 votos electorales a nivel de la carrera presidencial, como lo estabas mencionando, se van a repetir de alguna manera, si este escándalo tiene repercusiones en la carrera a la presidencia en este estado que tradicionalmente es republicano en las últimas elecciones, pero que anteriormente en 2012 y 2008 había decantado su voto por el Partido Demócrata, lo cual, como lo hemos estado mencionando a lo largo de la noche, estos estrechos márgenes y estos cambios son los que hacen que sea un estado péndulo en esta elección. Bueno, pues esas son las palabras de nuestra compañera desde Washington DC. Volvemos aquí al estudio de Bogotá para hablar con Rafael Piñeros, porque nos quería comentar algo también de Carolina del Norte. Por supuesto. Hay 2 estados en particular al cual los demócratas en las últimas elecciones han puesto mucha fuerza, muchos recursos económicos y de base, que son el estado de Georgia y el estado de Carolina del Norte. Pero creo que en este momento va a haber una ligera inclinación de ese estado a seguir ratificando que es un estado conservador y republicano. ¿Por qué? Marta señalaba con claridad que en algunos condados, y especialmente en la zona de Triangle, que es el condado de Wake, que es el condado de Orange y que es el condado de Chatham, los demócratas lo están haciendo bien, pero necesitaban de otro paso importante, y es que en el condado de Mecklenburg, donde se encuentra la ciudad de Charlotte, y el estado de Guilford, donde se encuentra la ciudad de Greensboro, los márgenes fueran superiores al 35%, que es lo que obtuvo Joe Biden hace 4 años. En este momento, los márgenes están alrededor del 30%. Ese estado es uno que tradicionalmente los republicanos ganan en la composición poblacional con importantes márgenes, tanto en hombres como en mujeres. Y se demuestra que en este caso no están las mujeres aportando la votación que deberían estar aportando para cambiar este estado, muy competido en las últimas 2 elecciones, pero que eventualmente se decante nuevamente por el Partido Republicano. Y recordemos una cosa, la victoria de Donald Trump comienza por asegurar los estados del sur, Carolina del Norte y Georgia. Y en este momento está bastante sólido en los sondeos en esos 2 estados. Bueno, pues vamos a avanzar ya un poquito hacia otros estados porque tenemos ya algún que otro resultado. Vamos a hablar ahora de Missouri, 10 votos electorales que se van también para Donald Trump, 50,2%, 48,6% que tiene Kamala Harris. Pero Rosa, hay que hablar también de Nebraska, porque parcialmente Nebraska es una de esas excepciones que no reparten todos los votos electorales al ganador de este voto fijo de los electores. No es este del winner takes all,
Por tanto, está repartiendo 2 votos electorales para Donald Trump de momento. Así que, si te parece, me gustaría hablar con Lucas sobre estos estados. Vamos a empezar con Nebraska, porque es una excepción, ¿verdad?, en este complejo compendio de estados estadounidenses. Si no me confundo, bueno, vamos a empezar con Nebraska, luego vamos con Missouri. Es casi una excepción. Realmente sucede lo mismo en Maine. En Maine también se reparten... Vamos a ir con Maine, pero vamos a ir paso a paso. Sí, pero también se reparten los votos de una forma muy particular. Lo que pasó es que en Nebraska desde 1992, creo que es, desde 1992 se cambió la forma en la que se asignan los votos electorales. Hay 3 distritos que son entendidos como los distritos de Congreso y en esos técnicamente la elección funciona todavía como un winner takes all, pero solamente para esos 3, y entonces el que gana el voto popular generalmente recibe la asignación de 2 de los grandes electores de Nebraska, y de los otros 3 depende de si ganan o no en los 3 distritos, en los 3 congressional districts de Nebraska que fueron creados con la reforma de 1992. En Maine la reforma es anterior, no recuerdo ahora con precisión el año en el que esa reforma se hizo, probablemente Rafael lo sabe mejor que yo. Entonces, sí, pero digamos el sistema es muy parecido. Lo que sucede también en Nebraska es que toda la zona de Omaha es una especie de bastión demócrata muy poderoso, mientras que el resto del estado es marcadamente republicano. Y pues realmente ha ocurrido muy pocas veces que Nebraska ha terminado siendo demócrata en las elecciones en las que ha participado con este sistema nuevo. Ha ocurrido con Biden ahora no recuerdo con mucha precisión, la verdad, si había ocurrido con Obama también. Creo que ustedes me corregirán en ese sentido. Sospecho que sí. Yo creo que hay un elemento central que vale la pena rescatar en este elemento que tú señalas, Rodrigo, y es que Nebraska y el estado de Maine se convierten en ese conejillo de indias de una eventual reforma del colegio electoral. Ha habido un relativo consenso, es que eso puede ser positivo. Y es que hay que pensar en que tanto los estados pequeños como los estados grandes crecen en diversidad y por lo tanto esa figura de el ganador se lo lleva todo resulta compleja, difícil de asimilar, difícil de reflejar las diferencias que hay en términos económicos, sociales o políticos de los distintos condados. Pero al mismo tiempo también, y acá volvemos a donde empezamos, y es la tradición. Es desde 1787 que este sistema existe. Es anticuado, es poco práctico, pero refleja la importancia de las tradiciones a nivel local en los Estados Unidos. Exacto, pero como bien señalas, puede dejar a muchos votos sin representación, ¿no? Vamos ahora a conectar nuevamente con Marta en Washington, D.C., porque tiene ella también un apunte que aportarnos sobre Nebraska. Ahora sí, Marta, háblanos de este complejo sistema en este estado. Efectivamente, Rosa, Rodrigo, Nebraska, como decíais, reparte 5 votos electorales, pero no se rige por el sistema de el ganador se lo lleva todo. Por ende, 2 votos del conteo van para quien gana el voto popular, en este caso ya está determinado que se lo ha llevado el candidato republicano Donald Trump, pero Nebraska tiene 3 distritos congresionales, distritos electorales, que es donde recaerán, según el voto en esos distritos, los otros 3 votos. En este caso, y ya lo mencionaba vuestro invitado allí en el estudio en Bogotá, nos tenemos que fijar mucho en el distrito número 2 de Nebraska, donde está el condado de Douglas y donde tenemos a la ciudad íntegra de Omaha, que es, como también decía el invitado, un foco muy importante, un bastión demócrata dentro de un estado superlativamente rojo. En ese condado de Douglas también tenemos que tener muy puesta la mirada, porque según avance el conteo es probable que se acabe tiñendo de azul. Es un oasis dentro de un estado completamente republicano. Allí en el condado de Douglas hay más de 500.000 de personas. El nivel educativo de estudios superiores lo tiene más del 40% de la población y hablamos de que hay unos 80.000 hispanos.
y, como digo, es un foco demócrata en el que tenemos que tener muy puesta la mirada, porque de cara a esa suma de los 270 votos electorales, ese distrito 2 de Nebraska puede ser imprescindible en el camino a una eventual victoria de Kamala Harris.